¿Ya? Ya. Bueno, entonces empezamos con esta segunda parte y en esta segunda parte vamos a hablar de otro tipo de pronombres, ¿ya? Estos pronombres son los denominados pronombres indefinidos. ¿Por qué el nombre? El nombre te está diciendo, porque hacen referencia o te hablan de personas, te hablan de cosas y te hablan de lugares, pero no te dicen cuáles personas, cuáles lugares o cuáles cosas. Entonces, por eso se llaman indefinidos y se basan en el uso de el some, el any, el no y el every. Entonces, para hablar de personas te dice someone, alguien, somebody, alguien también. Cosas, something, algo. ¿Qué cosa? No sé, pero es algo, una cosa. Places, para lugares, somewhere, en algún lugar. ¿Cuál lugar? No está especificado, por eso es que es indefinido. El any, anyone, nadie, anybody, ninguno, o nadie. Things, anything, nada. Places, anywhere, en ningún lugar. Un ratito vamos a admitir a los chicos. Ya. El no, no one, nadie, nobody, nadie. Nothing, nada. Nowhere, en ningún lugar. ¿Cuál es la diferencia entre este de acá y este otro de acá? El any normalmente es una negación que no es absoluta, que da lugar a que puede ser que haya algo, ¿no? Y normalmente estas palabras se usan en preguntas y van a aparecer en estructuras negativas. Por ejemplo, I don't know anybody. Yo no conozco a nadie. Is there anyone who wants to be part of the crew? ¿Hay alguien que quiera ser parte del equipo, ¿no? O de la cuadrilla. There isn't anything we can do. No hay nada que podamos hacer. Entonces funciona con verbos negativos, en estructuras negativas o en preguntas. En cambio, este otro de acá, el no, que es el no one, o el nobody, o el nothing, o el nowhere, ya la palabra es negación absoluta. Por lo tanto, no la puedes usar en estructuras negativas. Estas se usan perdón. Un segundito, por favor. Hola. Ya. Chicos, denme 2 minutitos, está algo urgente en mi puerta, tengo que recibir, ¿ya? 2 segunditos lo que me tome ir, abrir y volver, ¿ok? Please. Vaya, Alicia, tranquilo. Ok, ok. No.
Ok, ya estoy de vuelta, chicos. Mil disculpas. Bueno, entonces resulta de que les decía, esta estructura del no se usa como estructura negativa total. Esta no puede ir en estructuras con verbos negativos. Es decir, tú dices, I have nothing to say. Tengo nada que decir. O sea, eso se en español traduce, no tengo nada que decir. O sea, no puedes decir, I don't have nothing. Eso está muy mal, porque el nothing ya es una negación absoluta. Entonces, no requiere de un verbo que la niegue. Necesita un verbo afirmativo. I have nowhere to go. No tengo a dónde ir. I have nobody to count on. No tengo con quién contar, ¿no? Entonces, los vamos a encontrar con esa característica a este grupito de acá. Y el every, que tienes cada, ¿no? Cada uno. Everyone, cada uno, everybody, todos, everything, todo, everywhere, en todo lugar, ¿no? Entonces, esos son los pronombres indefinidos. Veamos algunos ejemplos. Acá, nobody, nadie. Acá lo ven al pronombre indefinido en algún lugar. A ver, ¿qué? Something, muy bien. Hay algo extraño. En la otra oración. Anything. Anything, nada de lo que digas puede hacer cambiar el proyecto final. En la otra. Someone. Alguien de tu empresa, no sé quién, mandó un mensaje. Y acá. Any. Entonces tienes algunos documentos que terminar, ¿no? Entonces algunos, así se traduce, ¿ok? Bueno, entonces eso con respecto a estos denominados pronombres indefinidos, ¿ya? Seguimos entonces con el otro grupo. El otro grupo son los demostrativos. Los demostrativos son el esto, estos, eso, esos, aquellos, aquellas. Entonces, fíjense que acá en inglés el this tiene 3 traducciones. Puede traducir este, esta, esto. El that tiene más aún. Aquel, aquello, aquella, ese, eso, esa. Y el que también, que traduce el that, ¿no? O sea, tiene muchas más traducciones todavía. El this, estos, estas, y el those, aquellos, aquellas, esos, esas, ¿ya? Entonces, el pronombre demostrativo es el que te dice dónde están ubicadas las cosas cuando se apunta con el dedo. Esto, eso, aquello, estos, esos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esos son los pronombres demostrativos. Veamos algunos ejercicios. Dice, estamos revisando los proyectos, los errores del proyecto. Esos fueron terribles. Estos fueron terribles el año pasado. ¿Quiénes? Los errores del proyecto. En la primera oración, ¿cuál sería el demostrativo? A ver si alguien lo ubica. Estos, ¿no? Estos no están funcionando bien. O estas, tal vez, depende. A las computadoras, estas. Entonces, en esta otra, ¿cuáles serían? ¿O cuál sería? That. Eso, ¿no? El GPS ayuda a encontrar dónde tú estás. Esa es buena tecnología. Y la última. That también, ¿cierto? Verifique la línea de producción. Esa es su función, ¿no? Verificar. Esa es su función. Entonces es más un reclamo, quizá eso, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Lisa. No, bueno, continuamos entonces. El siguiente grupo de pronombres son los reflexivos, ¿no? Estos pronombres reflexivos se caracterizan porque tienen la terminación self, que quiere decir a uno mismo, a mí mismo, a él mismo, a nosotros mismos. Fíjense que hay una, el self tiene como sinónimo al auto, en inglés auto, ¿no? Entonces, auto control, ¿no? Autocontrol, lo mismo que self-control, autocontrol también. Entonces, de ahí viene esto de los pronombres reflexivos. Ahora, fíjense que con los pronombres reflexivos para los plurales, pluralizan. Recuerden ustedes que cuando hablamos de la pluralización de los sustantivos, decíamos que toda palabra terminada en F la sustituye por V y que le añade la ES. Ahí está. Ourselves, yourselves, themselves, ¿no? Pluralizan así.
Entonces, estos pronombres traducen a mí mismo, a él mismo, yo mismo, solo, por mis propios medios, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de la oración, le vamos a dar la traducción. Fíjense los ejemplos que vienen a continuación. Dice, my secretary is a very autonomous person. She does things by herself. Mi secretaria es una persona muy autónoma. Ella hace las cosas por sí misma, o sea, hace las cosas sola, diría yo. Yo me animaría a traducir. Ella hace las cosas sola, no necesita que la ayude. Sin embargo, vamos a ver cómo va a cambiar esa traducción en otras oraciones. Por eso digo, depende del contexto. En este caso, ¿cuál sería el pronombre reflexivo en esta segunda oración? Myself. Myself. ¿Y cómo traduciría? Yo hago mi propuesta. Yo mismo. Yo mismo. Yo hago mi propuesta solo. Yo hago mi propuesta yo mismo. Yo mismo le pondría yo ahí. En esta tercera, ¿cuál sería? Itself. Itself. El dólar no sube por sí mismo, ¿no? Lo hace subir. Ahí quedaría por sí mismo. Aquí, John himself gave the information to the president of the company. John le dio la información al presidente de la compañía. John por sí mismo, John solo, ¿cómo sería? ¿Cómo creen que sería la traducción ahí? John solo le dio la información al presidente de la compañía. John por sí No, mismo. por sí mismo. Por sí mismo sería. ¿Tú crees? O sea, suena bien que yo te diga, John por sí mismo le dio la información al presidente de la empresa. ¿Suena español? ¿Obtuvo? Más o No, menos. yo. Más o menos, no suena muy bien, pero no sé, ¿qué le pondríamos en lugar de esto? ¿No sería decir, mejor en decir John por sí mismo que decir John mismo le dio la información al presidente de la compañía? O sea, el mismo John le dio la información al presidente de la compañía. ¿Qué tal esa? Mejor. Mejor. Y si digo, John en persona le dio la información al presidente de la compañía, ¿qué tal? Mucho mejor. Ah, mucho. Sí. Excelente. Entonces, resulta de que acá esto yo lo traduciría de acuerdo al contexto. John en persona le dio la información al presidente de la compañía. O sea, él mismo, nadie más, solo él en persona lo hizo, ¿sí o no? Entonces, de eso se trata, de que nosotros acomodemos el posible significado a la oración en la cual aparezcan las distintas palabras, ¿ya? Perfecto, entonces ahí va un elementito muy importante en traducción. Bien, con esto hemos concluido lo que son categorías gramaticales, no, hemos concluido lo que son pronombres. Ahora vamos a continuar con las categorías gramaticales. Vemos el nombre, el artículo, el adjetivo y los pronombres. Estamos en la cuarta categoría gramatical, son 9, nos falta todavía 5. Vamos volando. La siguiente categoría gramatical son las preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? Son esas palabras cortitas que nos sirven para unir palabras entre sí. ¿Cuáles son las preposiciones más comunes en inglés? From, for, on, with, by, at, of, in, to. Todas estas son preposiciones. La mayoría son palabritas de 2 letras, de 3 letras, de 4 letras. O sea, en su conjunto son palabras cortas. ¿Para qué me sirven? Para unir una palabra con otra. Por ejemplo, I'm going to the movies. Estoy yendo al cine. Where's your book? It's in the drawer. Está en el cajón. Entonces estás usando palabritas para expresar algo y para unir otras palabras más grandes entre sí, ¿ya? En el tema de las preposiciones no vale la pena buscarlas en el diccionario, en su significado a cada una, porque en realidad las palabras macro son las que te van a dar y por lógica vas a deducir de qué se está tratando esa palabrita que está ahí o cuál sería su significación. Veamos algunas de las preposiciones. In, on, at, near, under, over, below, above, round, through, among, between, across, up. Bueno, hay un montón. El of, el onto, el into, el towards, el next to, beside, opposite, etcétera. Todas son preposiciones y cada una tiene su significado y como les dije, de acuerdo a la oración también va a tener quizá a veces ninguno de los significados que diga el diccionario, sino otro. Entonces,
Veamos los ejemplos, ¿ya? Vamos a ir viendo en los ejemplos. A ver, en esta primera dice, ¿quién es la persona a cargo de las finanzas en esta empresa? Aquí veo una preposición, veo otra preposición y veo otra preposición. En esta primera oración, ¿qué preposiciones ven? A ver, vayan mirando cuáles serían preposiciones. ¿Tú? El to, 2 veces, ¿no? En la otra, Bye. by, aquí hay una. En la otra, ¿Tú? to, aquí hay una. En la otra, Bye. by también, ¿no? Entonces vamos traduciendo rápidamente. Esta es la persona con quien tenemos que hablar. ¿Quién nosotros hablar a? Tenemos hablar a. No, ¿con quién tenemos que hablar? ¿Ve? O sea, no hay mucha lógica en traducir las preposiciones una por una. Aquí, el ingeniero en sistemas hizo el programa solo o en persona. Las redes privadas virtuales permiten a los usuarios finales ahorrar. En realidad, esto te está indicando que esto está no conjugado, nada más, no traduce. Los costos e incrementar los beneficios. El consultor hizo las estrategias él mismo, ¿no? Él mismo, eso sería esto nomás, y esto que traduce no traduce nada, en ese caso no tiene traducción, ¿ya? Entonces, ese es el temita de las denominadas preposiciones, ¿ya? Se van a traducir de acuerdo al contexto y muchas veces ni se traducen porque el español no las utiliza, algunas de ellas. Bien, la otra categoría gramatical es la categoría gramatical verbo. El verbo lo vamos a ver muy en detalle en la siguiente unidad. Ahora lo vamos a ver muy por encimita. Solamente decirles que en inglés los verbos en su forma sin conjugar siempre los representa de esta manera. Primero la preposición to y luego el verbo. Nunca así. Esto, por ejemplo, está mal. No debería presentarse así el verbo. El verbo se tiene que presentar así, porque estando así, esta preposición, si bien no traduce, al acompañar al verbo te está diciendo que este verbo no está conjugado, por lo tanto, tú lo tienes que traducir como ar, ir, las dos palabras. Es decir, estos dos términos es ser o estar. Estos dos términos es perforar. Estos dos términos es ensamblar. Estos dos términos es programar. Estos dos términos es instalar. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, ese to no tiene traducción para nosotros, pero nos indica que al verbo lo tenemos que traducir con terminación ar, ir. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? En cuanto a los verbos, existen distintos tipos de verbos en inglés. Existen los verbos de una palabra, que son la mayoría, por ejemplo, to develop, to load, to perform, to run, porque el to no cuenta, ¿no? Entonces, desarrollar, cargar, desempeñar, hacer funcionar, correr, etcétera. Existen verbos de dos palabras, y esto es una cosa distinta al español y causa también problemas en la comprensión, en la expresión oral y en la traducción peor. ¿Qué sucede? Que en inglés los verbos, un verbo, por ejemplo, el verbo break. El verbo break solito, obviamente con el to por delante, ¿no es cierto? Lo voy a poner en paréntesis, se supone. Es el verbo romper. Romper, quebrar, ¿ya? Este verbo y muchos verbos como este en inglés dan origen a otros verbos que nada que ver con el verbo madre, digamos así. ¿Y cómo dan origen a otros verbos en inglés? Uniéndose con preposiciones. O sea, el idioma inglés lo que ha hecho es unir un verbo raíz, que significaba X cosa, con una preposición y ha formado lo que se conoce como verbo de dos palabras en los diccionarios PHRV, los famosos phrasal verbs o verbos compuestos, que no son más que un verbo raíz solitario unido a una preposición. Y al unirse con esta preposición no puede traducir ni esto
ni esto, independientemente, traduce todo como un solo bloque y equivale a un verbo nuevo que tiene su equivalencia en español. Entonces, este verbo, y ahora ustedes dirán, ¿y cuántas veces hace eso este verbo o los verbos? Algunos verbos raíz forman dos verbos distintos porque se unen cada vez con una preposición distinta. Otros 50, 60. El go, por ejemplo, el get in, get for, get by, get at, get up, el get se une con todas las preposiciones habidas y por haber y cada vez forma un verbo nuevo. O sea, cada get ya no traduce obtener. Get in es una cosa, get on es otra, get up es otra, get out es otra, get about, a la locura, ¿no? Entonces, ¿cómo uno tiene que reaccionar ante esta situación? Cada vez que veamos un verbo, siempre hay que fijarse si detrás no viene una preposición. Si viene una preposición, posiblemente este sea un verbo compuesto, posiblemente, ¿no? Entonces, no muchos diccionarios los reconocen y los van a traducir bien, entonces siempre hay que fijarse eso. Ahora, el break, en el caso del break, por ejemplo, solo para dar unos ejemplitos, break in, break out, break up, de los que me acuerdo. Entonces, en cada caso, fíjate, se ha asociado con una preposición distinta y va a dar origen a un nuevo verbo. ¿Qué significa break solo? Romper. Breaking, irrumpir, es cuando se te meten a patadas a la fuerza a la casa. Eso es breaking. Se puede decir the Felk agents broke into my house this morning, ¿no? Los agentes de la Felk irrumpieron en mi casa esta mañana, es decir, ¡pum!, tumbaron la puerta y se metieron. Entonces, ese es irrumpir, ya es otro verbo, break in. Break out, estallar, un conflicto, una epidemia. Por ejemplo, the COVID broke out all over the world. El COVID explotó en todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí está otro verbo. Ahora, el break up, ¿no? Es disolver, terminar. Por ejemplo, pueden decir, normalmente en relaciones sentimentales sucede esto, what happened to your boyfriend? We broke up. Nos distanciamos, ya no somos cortejos. I broke up with my boyfriend, ¿no? Terminé con mi cortejo. Entonces, ya es otro, ya es terminar. Ahora alguien me dirá, ¿no se puede decir finish? Sí se puede decir. No se puede decir explode, explotar. Sí se puede decir. Entonces, sí hay la palabra, estos verbos, chicos, son de uso común, pertenecen más al lenguaje hablado, por eso es que se complica el tema del speaking, porque usan pues todas estas cosas y nosotros pues tenemos un gran problema tratando de memorizar los verbos de doble función, que son bastantes, ¿no? Entonces, en la parte del lenguaje más común hay esto, pero en el lenguaje formal, en el de los textos, van a usar la palabra románica, acuérdense, o sea, va a ser finish, establish, lo que se parece, que además son cognadas con el español, ¿no? Pero también van a ver estos términos, porque a veces no hay otra forma de decir algo si no es usando estos verbos de dos palabras. Entonces, es prudente conocerlos y saber que existen, ¿no? Y su característica. Bueno, entonces esos son los verbos de doble función o phrasal verbs y estos verbos de doble función pues son comunes en su utilización. Ahora, también existen en inglés, fíjate, el log on, por ejemplo, log, tronco, y log on ya es un verbo. Tronco sobre, nada que ver, log on es conectarse, ¿no? O login también, log out, ya quiere decir desconectarse y así sucesivamente. El famoso turn on, ¿no? Encender. Turn solamente girar. Girar sobre, no. Turn on, encender. Turn off, apagar. Y así sucesivamente. Bueno, y existen también en inglés los famosos verbos de 3 palabras que son muy, muy escasos. Uno de los más usados es el look forward to, que las 3 palabras significan anhelar, ansiar. Se usa mucho en las cartas, por ejemplo, como despedida, o tú le dices, etcétera, etcétera, y al final se pone looking forward to a soon reply, I send my best regards, ¿no? Esperando una respuesta pronta de su parte, me despido con saludos cordiales. Entonces, en esas estructuras así medias formales aparece mucho el look forward to, que las 3 palabras significa esperar, ¿no? Ansiar, anhelar, ¿ok? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Nada, supongo. El que quiera preguntar, toma la palabra, ¿ya? Entonces, continuamos y vamos a
Hay una clasificación de los verbos regulares y irregulares. Eso lo vamos a ver en la siguiente lección, que ahí se le vamos a dar duro a los verbos. Ya por el momento simplemente estas indicaciones generales. Ahí están los famosos verbos compuestos. Fíjate, es como una, para los de ingeniería industrial, esto es, qué sé yo, los ojitos les brillan, ¿no? Entonces aquí hay un generador de verbos compuestos, y de cómo obtenemos los verbos. Le ponemos un poquito de verbo y otro poquito de preposición, ¿no? Una porción de esto, una porción, y ahí sale. Ahí está la línea de ensamblaje y sale el producto. ¿Qué es lo que sale? Pues verbos con doble palabra y que tienen una traducción específica. Por ejemplo, agree with, look forward to, ahí está el concentrate on, que también sí o sí tienen que estar esos dos y no puede ser de otra forma. Fíjate el ejemplo acá, ¿no? Children look forward to birthdays, ¿no? Los niños añoran los cumpleaños, anhelan los cumpleaños. Todo esto es, y alguien dice, todo esto es anhelan. Ay, ¿por qué tan feo? Bueno, así es el inglés. ¿Qué vamos a hacer, no? Los niños añoran los cumpleaños, anhelan los cumpleaños. Y ahí están los phrasal verbs, los más comunes, por ejemplo, el workout, que significa ejercitar, hacer ejercicio, ir al gimnasio, ¿no? Puede ser también hacer cálculos. I'm having a lot of problem working this out. Y además se separan, les cuento. Estos verbos compuestos pueden ir uno al lado del otro como workout, así, o pueden ir separados y meter un complemento ahí. Por ejemplo, es común decir, I'm having a lot of problem working these exercises out. Estoy teniendo mucho problema resolviendo estos ejercicios, ¿no? O sea, todito significaría resolviendo. El turn down, rehusarse, por ejemplo. What happened with your proposal? It was turned down. ¿Qué pasó con tu propuesta? Me la rechazaron. It was turned down, ¿no? Me la rechazaron, me la negaron, digamos, ¿no? Breakdown, break, romper, abajo, nada que ver, ¿no? Significa separarse en secciones, por ejemplo, en el área industrial, ¿no? You have to break, o pueden decir the hydrocarbon, the hydrocarbon chain breaks out in two, ¿no? La cadena de hidrocarburos se separa en dos, breaks out. El use up, el bring up, el turn up. Bueno, esos son los verbos de doble función, ¿ya? Y hay los tipos de verbos, les decía, los regulares, irregulares, los auxiliares, los modales, que los vamos a estudiar en detalle en la próxima clase, ¿ya? Aquí un poquito de ejercicio, lo vamos a hacer rápidamente porque ya el tiempo se agota y tenemos que terminar. Aquí, para aplicar para un trabajo, llene el formulario. Fill es llenar. Complete en este caso, ¿no? Complete, asociado con la preposición, un verbo de dos palabras. Aquí, ¿cuáles serían los verbos? ¿Identifican alguno por acá, chicos? Topic up. No, es bring up. Ya les dije, no siempre están uno al lado del otro. En este caso hay un entrometido ahí. Dice, por favor, bring that topic up during the meeting. Por favor, traiga a colación el tema durante la reunión, ¿no? De a conocer, ¿no? Recuérdenos, ¿se dan cuenta? Aquí, otro verbo. Aquí hay un think. Aquí hay un auxiliar con un verbo más todo esto en realidad. Todo esto sería, ¿no? Yo pienso que we will be getting away with everything. Vamos a estar, vamos a salir, vamos a resolver todo, ¿no? Aquí hay otro, was blown away. Este blown está con otro. She was blown away when she found out she was going to be the manager. Esto otro, ¿no? Se quedó choqueada cuando se dio cuenta, dos palabras, que iba a ser la gerente, ¿ya? Bueno, eso lo vamos a ver en detalle después, no se preocupen ustedes, simplemente como les decía, para ubicarnos un poco en el verbo y sus características. Pasamos a la siguiente categoría, ya vamos terminando. Los adverbios. Los adverbios son palabras que están por todas partes. Los adverbios no tienen un sitio específico.
En la gramática las considera la categoría basurero, porque cualquier palabra que no es ni nombre, ni artículo, ni nada que es un adverbio, a la bolsa del adverbio y listo. Entonces, los adverbios son palabras que hablan de, por ejemplo, yesterday, everyday, son adverbios de tiempo. Hay adverbios de frecuencia, por ejemplo, usually, always, etcétera. Hay adverbios de forma, que en ese caso son los ly. Toda palabra terminada en ly es un adverbio de forma o de manera y traduce en español mente, ¿ya? Hay distintos tipos, no nos interesa, vamos a ver rápidamente estos de acá. Por ejemplo, tengo el adjetivo slow y su adverbio slowly, lento, lentamente. Acá, careful, cuidadoso, y su adverbio, ¿qué traduciría? Cuidadosa. Mente. 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 Aquí, ¿esto cómo traduciría? Excelentemente. Excelentemente. Y aquí está el excelente. Aquí, ¿cómo traduciría esto? Fácilmente. Fácilmente, y aquí está el fácil. Entonces, siempre están asociados con los adjetivos, los adverbios de forma, ¿de acuerdo? Bien, eso entonces, y pasamos a la siguiente categoría, penúltima en nuestro estudio, las conjunciones. ¿Qué son las conjunciones? Son aquellas palabras como el or, el o, el y, el pero, el sin embargo, por esta razón, etcétera, que nos sirven para unir frases o oraciones entre sí. Las preposiciones unían palabritas, estas unen oraciones. Por ejemplo, yo digo, ella no va a ir porque no le da la gana. Ese porque vendría a ser una conjunción. El clima está muy frío, entonces es prudente que te abrigues. Ese entonces viene a ser una conjunción, ¿de acuerdo? Entonces, las conjunciones no vale la pena entrar en detalle. ¿Por qué? Porque está en el diccionario, te las va a traducir. Vamos a ver algunas de ellas así muy por encimita. Acá, por ejemplo, y viene a ser la conjunción. Acá, ¿cuál sería la conjunción? Or, porque el by es una preposición. Fíjate, nosotros pagamos a la maquinaria en efectivo o la pagamos en cheque, ¿no? Entonces, fíjate que este cash está ahí, pero en realidad es toda una oración que tú puedes armar ahí detrás. Acá. Pero, muy bien. Acá. Porque, ¿no? Esto es importante, chicos, que el porque, el because, en este caso no es porque, está asociada con el of. Existen dos tipos de because. El because solamente, que es porque, y el because of, que es debido a. Entonces, si tú traduces, los dispositivos informáticos funcionan bien debido a la calidad del sistema. No es porque el sistema, ¿no? Es debido a. Entonces, cuando esté con el of, el because es debido a, y cuando solo sea because es porque. ¿De acuerdo? Bien. Y la siguiente categoría gramatical es la interjección. Y con eso terminamos. Thank God. Entonces, las interjecciones son ese tipo de palabras que no pertenecen a la lengua escrita. Son parte de la oralidad y son parte de la oralidad informal, ¿no? Entonces, las interjecciones son todas esas expresiones y se dividen en propias e impropias, es decir, las propias son interjecciones, por ejemplo, wow, esa es una interjección, yeah, es otra interjección, ¿no? Y las impropias son, ay, por Dios, oh my God, porque oh my y God tienen sus propias significaciones, pero en eso se vuelven una interjección, ¿no? Mie chicaninga, digamos, esa sería una interjección también, ¿no? Impropia. ¿Qué más? Holy cow. For God's sake, por Dios, ¿no? Entonces, todas esas son interjecciones. Oh, my God. Entonces, eureka, como dijo ese que descubrió no sé qué. Entonces, fíjense que estas interjecciones no las vas a encontrar en los textos. O sea, no vas a decir, the marketing is eureka. A discipline that, oh, my God. No va a haber eso. Entonces, simplemente a modo de conocer que ese tipo de palabras son interjecciones, es que hacemos esta mención de ellas, pero no las vamos a encontrar en texto,
¿De acuerdo? Y bueno, y colorín colorado, este cuento ha terminado por hoy. Eso es en cuanto a las categorías. Entonces, repasando, las categorías son los nombres o sustantivos, los artículos, los adjetivos, los pronombres, luego vienen las preposiciones, luego vienen los verbos, luego vienen las conjunciones, luego vienen los adverbios y finalmente las interjecciones. Son 9 categorías gramaticales, cada una con sus características, que las estudiamos no para que me traumen o me quiten el sueño, sino para que me ubique yo al momento de traducir o de revisar la traducción que hacen los traductores o los diccionarios. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda, pregunta hasta el momento? Nothing compares to you. Vamos a llamar la lista. Tenemos 1 minuto, casi 2. Atentos, por favor. Maribel Cruz, ¿estás ahí? ¿No hay la Maribel? Sí, está. Sí está. Elisa. Ya. Sí. Fernández Marian. Presente, Elisa. Carla Gil. Present, teacher. Ya, la Carla Gil ha debido ser Girl Scout. Always ready, ¿no? Siempre lista. Zulma Hurtado. Zulma Present, Hurtado. teacher. Muy bien. Luego, Rolly Pereira. Eliana Pérez. No hay Eliana. Miguel Ángel Roca. Presente, Elisa. Otro que es un Boy Scout. Always ready. Muy bien. Luego, Dolores Terán. Presente, Elisa. Muy bien. Joel Velázquez. Presente, Elisa. Luego está Flores. En otra lista. Flores Jennifer, ¿no es cierto? Ya, Flores Jennifer. Luego tendría que estar Gutiérrez María René. ¿No está María René hoy? Bueno, Pero sí luego estaba Lisa, en las otras sí estaba, estaba. ya. Luego Gutiérrez Flavia. ¿No hay Flavia? ¿Qué ha pasado? Luego Sánchez Saúl. Here, teacher. Ok, Saúl. Nice to hear your voice. Valdés Yeah. Rodrigo. Valdés Rodrigo. Valdés Present, Rodrigo. teacher. Ya. Present. Y Verazaín Sebastián. Presente. Ya. ¿Quién más que no estaba? Dayana Miranda. Presente. Alonso Fernández. Presente. Carolina Salazar.